Hola, ¿qué tal amigos de Liderazgo 101? Hoy le tenemos una entrevista muy interesante con un buen amigo mío que nos va a hablar un poco de cómo hacer presentaciones. Algo importante en hablar en público es saber dar presentaciones. Entonces, yo le voy a hacer unas cuantas preguntas para que juntos podamos aprender de su experiencia. Él tiene más de 18 años trabajando para la empresa American Eifer. A&E es una compañía que se dedica a fabricar hilos para el tema de la manufactura de ropa. Entonces, tanto a nivel industrial como a nivel de, digamos, del detalle, si podemos llamarle así. Él es dominicano, reside en México y él viaja por toda Latinoamérica dando soporte técnico y haciendo presentaciones de su empresa. Entonces, sin más preámbulo, señores, les presento a Francis Morán. Adelante, Francis, un saludo. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias por la invitación que me extiende. Y excelente tema el que tiene el día de hoy. Sí, nos vamos a dar banquete contigo. Es correcto, es correcto. Perdón ahorita tomé agua y se me fue el asunto. Bueno, no, tú sabes que esto es en vivo, como dicen. Es la primera vez que hacemos una entrevista así a distancia para nuestros amigos de Liderazgo 101. Bien, Francis, una pregunta importante. Siempre la entrevista empieza con una pregunta, después dos, después tres. Pero bien, ¿cómo inicias tú en el tema de dar presentaciones? O sea, es algo que tú, ¿cómo iniciaste? Bien, Tomás, muchas gracias. Como bien lo decías al principio, trabajo para una compañía internacional, global, de hecho, que está presente en 5 continentes. Cuando entro a esta compañía, parte de las necesidades de la compañía era que el candidato para la posición de representante técnico tenía que hacer presentaciones de los productos y servicios que brinda la compañía. Esta es una compañía que ya tiene más de 127 años en el mercado, es una compañía de origen americano y bueno, yo acepté el reto. Hasta ese punto, en el 2001, había hecho ya presentaciones, pero eran muy pocas. Así ya tenía unos pininitos ahí en presentaciones, pero creo que el reto que tomé no sabía la dimensión, porque 60-70% de mi trabajo involucraba hacer presentaciones, son muy continuas. Son muy rara vez, quizás un 1 o 2%, o sea, la tengo que hacer en otro idioma, que es por lo general es en idioma inglés, de hecho solamente sé el idioma inglés. Pero sí, hay un 1 o 2% de mis presentaciones que la hago al idioma inglés. Okay. Y el reto sí fue interesante, muy interesante. ¿Siempre utilizas audiovisuales o tú simplemente te paras y das una presentación? El 90% de mis presentaciones me apoyo con audiovisuales. Y al principio teníamos un apoyo físico, folletos, etcétera, pero la vida se fue digitalizando, digamos, poquito a poquito y el material físico, dígase impresiones, lo dejamos de hacer. Medio Okay. ambiente, Sí. ¿Para cuántas facilidad. personas, por lo general, para cuántas personas tú hablas? ¿10, 20, 30 personas? Eh, Nosotros tenemos un formato de invitación a nuestros clientes donde pedimos como mínimo de 20 a 25 personas para aprovechar la presentación y el tiempo invertido. Eh, yo he tenido presentaciones con 3 personas, 4 personas.
y he tenido un auditorio completo de 200 personas escuchándome. Es muy diverso Tú el tienes auditorio. tú tienes una rutina de antes de iniciar a dar tus presentaciones, porque tú sabes que todo el mundo siente miedo. Yo sé que tú también sientes miedo cuando vas a empezar, ¿verdad? O sea, hay unos nervios que hay que controlar. ¿Tú tienes alguna rutina que tú utilizas antes de empezar? Fíjate que antes de abordar tu pregunta, que es muy interesante, quiero llevarte a mi primera presentación al 100% en esta compañía. Recuerdo que fue en una compañía que está en la zona franca de Villamella. El aire acondicionado del auditorio estaba muy frío. Como en todos los países caribeños, el aire acondicionado lo pone muy frío. Y recuerdo que fue las 3 horas que yo más sudé. El aire acondicionado estaba muy frío y yo sudé mucho. Me acuerdo de esa primera presentación, nunca se me va a olvidar. Eh, no era un auditorio, digamos, muy demandante, pero me acuerdo que tuve muchos nervios en esa ocasión. Pero entonces tú tienes Luego de una rutina, tú tienes una rutina. ¿Qué tú haces antes de iniciar o tú simplemente arrancas? Fíjate que tu pregunta, volviendo al tema de la pregunta, la esencia, lo que me gusta a mí es llegar con unos 30 minutos de antelación al lugar para tener la parte técnica instalada. No me gustan los imprevistos en la presentación, que eso sí me pone nervioso. Eh, que el proyector funcione bien, que el audio que voy a utilizar funcione correctamente. ¿Y qué sucede Que ese si, perdón que te interrumpe, te interrumpa, Francis? ¿Qué tú haces si de repente no funciona el micrófono? No hay forma, le da, qué sé yo, ¿qué tú has hecho? Continúo. Obviamente, como tengo ya el campo dominado, conozco mis equipos, normalmente yo llevo mis equipos por lo mismo, para no tener imprevistos. Si sé que el problema es un problema que va a tomar mucho tiempo, por lo general obvio esa parte y continúo. Ok. Pido una disculpa, pero si es algo que no va a tomar más de 10 minutos, por lo general pido por favor que detengamos o que me den un break de 10 minutos y arreglo el detalle técnico cuando me ha Pero sucedido. dime un poquito, por favor, del miedo escénico. ¿Qué tú haces para controlar el miedo escénico? Fíjate que ya no tengo miedo escénico. Después de 18 años de presentaciones, en este punto, con algunos casos me ha llegado el miedo escénico. Cuando, por ejemplo, voy a hacer una presentación y el dueño de una compañía muy importante está en la presentación, me da un poquito de pendiente pues, del tiempo que estamos utilizando con su personal, pero no como miedo tal de la presentación. Es cuando a veces me logran surgir estas pequeños, digamos, nervios. Pero una vez empezado la presentación, por lo general se van. Una manera como yo calmo mis nervios es tratando de meter el auditorio y haciendo algo que se llama rapport, tratando de empatizar con el auditorio. Trato de ver qué chistes para meterlo a mi conversación, porque al final del día es una conversación lo que trato de tener con el auditorio Ok, y yo quiero entonces, información. por supuesto, Eh, ahora, Francis, una cosa, sí, como tú hablas con diferentes audiencias, ¿te ha tocado un chiste que has hecho que no ha caído bien porque a los mexicanos no les gusta tal o cual palabra? ¿Tú puedes contar alguna anécdota de eso? eh, fíjate que estando en Mérida, Yucatán, es donde está Cancún, para que se ubiquen en el mapa de México. La gente aquí en México, del norte al sur, la cultura es diferente. Pues particularmente en Mérida, Yucatán, estando en una compañía muy importante, no tengo por qué mencionar en la entrevista, pues no tengo autorización de ella, pero es una marca global muy importante. Estando en esta planta, suena un teléfono que estaba en el auditorio y yo dije, bueno, cogemos el teléfono y eso fue un pandemonio, debido a que ese es
expresión tiene una connotación Sí. muy intrínseca sexualmente en Mérida, y la verdad duramos 10 minutos en Me lo que nos consta, reponíamos. me consta, porque Eh, tú sabes que yo viví un tiempo en Nicaragua y me consta que a veces uno dice una palabra y es horrible. Entonces, ya pensando un poco más en lo que tú dices, ¿tú preparas, tú escribes lo que vas a decir o tú simplemente haces tu presentación y empiezas a hablar? eh, Excelente pregunta la tuya, Tomás. Cada cliente hace productos diferentes y va a necesitar productos, que se le hable de productos diferentes. Eh, Tenemos clientes que hacen desde ropa interior hasta, hasta las vestiduras interiores de los autos que se usan, ¿no? Todos tienen un lenguaje diferente. Tengo el, auditorios que solamente son operadores, que su nivel educacional es bajo, y tengo auditorios que el que menos grado tiene es un ingeniero, por no decir posgrados, maestrías, donde todo el mundo está sobre ti. Tomando en base a eso, tomo las expresiones y material de apoyo es totalmente diferente. De escribir lo que voy a decir, no. Cuando yo preparo la presentación, normalmente uso PowerPoint. En el momento que armo la presentación, yo mentalmente ya he hecho un mapa mental de qué voy a decir y de qué voy a hablar en cada diapositiva. En cada diapositiva ya yo hice un mapa mental, porque yo hice la presentación de qué voy a decir y en qué problemas me voy a meter, qué tiempo voy a durar a cada diapositiva. Y del Es lenguaje, lo que normalmente... sobre el lenguaje corporal o de los movimientos y todo eso, tú sabes que a veces en la forma que uno se mueve, uno se ve nervioso porque se mueve muy rápido, se mueve muy lento. ¿Cuál es tu estilo en ese sentido? Cuando tú estás haciendo una presentación, ¿tú eres una persona que hace muchos ademanes o tú simplemente estás detrás de un podium? ¿Cómo te gusta más? Bien, me gusta moverme. Parte de la presentación yo tengo que mover o darle al público algunas muestras, muestras físicas, y explicarle con las manos de qué se trata, en este caso hilos de coser y algunas costuras ya hechas. Si tengo que ir y acercarme a los miembros del auditorio. Cada auditorio, por lo general, es diferente. Tengo auditorios muy cómodos, me fascina, por ejemplo, la formación en U, o ¿cómo se dice? Herradura. Esa es la formación que más me fascina. Esa es donde yo creo, desde mi punto de vista, donde yo controlo el auditorio. Y donde yo me siento más a gusto, más confortable, porque lo veo todo. La Y formación aula, que es como todos estudiamos en un aula, ¿no? Varias filas, esa es la formación más incómoda para mí. Es la que me pone más digamos, no me deja expresarme bien. Eso del auditorio. sí, perdóname, Continúa. si no, ¿te ha tocado alguna audiencia, un auditorio adverso? O sea, de gente como que no está por escucharte, que está en contra, que como que no quiere estar ahí. ¿Cómo tú has podido controlar eso? Eh, Normalmente lo que hago, fíjate que sí, me he topado con el auditorio donde hay personas apáticas al tema o a la actividad. Lo que he tratado es de encontrar uno o dos personas que sí estén apáticas, y me dirijo, fijo mi mirada o mi conversación con esas personas. Trato de hacer chistes fuera de la plática, o hago preguntas donde nada de lo que esté en el aula eh, eh, ellos lo vean. Hay una técnica muy interesante, es antes de empezar la presentación, hacer una pregunta sobre el tema sin ninguna diapositiva. Por ejemplo, antes de empezar, eh, tener la pantalla en blanco y hacer una pregunta como: ¿se han imaginado en dónde no se utiliza el hilo de coser?
Y eso, en el caso mío, que si lo de coser, si estuviéramos hablando de cómputo en el día de hoy, decir, ¿se imaginan en qué parte hoy en día no se usa eh, la electrónica, por ejemplo? Eso pone a pensar a las personas y adentran al tema. La idea es agarrar todo ese público que está ahí y ponerlo en el tema de lo que vayamos a hablar. Por supuesto. Medicina, en mi caso es hilo de coser, yo lo trato de llevar con la imaginación al tema. ¿Se imaginan cuánto hoy lo producimos nosotros como para llegar de aquí a la luna? Y lo meto en el tema. En Sí, el ahora, caso del auditorio que no está apático, normalmente no le presto atención, porque si le presto atención te baja la autoestima. Estás hablándole como una piedra. Yo lo que trato entonces es de concentrarme en esa o en esas personas que sí están poniendo atención. Y eso me deja motivado, a mí en lo particular, para dar siempre lo mejor de mí. perfecto. Mira, hemos hablado de el mensaje, de la importancia del contenido. Hemos hablado también de el miedo escénico y de la preparación antes de. Hemos hablado de ayudas visuales y de lenguaje corporal. Hay otro elemento que me gustaría que platicáramos acerca de la variedad vocal. Tú sabes que es importante a veces uno variar en la forma, el tono en que uno dice las cosas para lograr cierto impacto. ¿Cómo tú utilizas eso? ¿Tú a veces sube la voz o tú te mantienes siempre en un nivel de voz constante? ¿Cómo tú manejas eso? Tu pregunta es muy interesante, Tomás, muy, muy interesante. Cuando, como lo dices tú, cuando estoy hablando del tema técnico de la compañía, cuando estoy hablando del tema técnico, eh, tengo un tono de voz normalmente alto. Por lo general no utilizo micrófono, creo que hablo muy alto, es algo muy personal. No me gusta el micrófono, excepto cuando ya estoy en auditorios bastante grandes, pues sí, es necesario el micrófono. Cuando trato de conectar a la audiencia haciendo chistes, tratando de sacarlo un poquito del tema y volviéndolo a enganchar, sí cambio el tema, el tono de eso. Por lo general bajo el tono de voz cuando no voy a hablar del tema. Ok. Trato de ser enérgico en los temas técnicos por lo general. ¿Qué en términos de crecimiento, en la parte no del contenido, ya sino de la forma en que tú presentas y cómo tú hablas en público y demás, para ti, ¿qué tú haces bien? Te la voy a dividir en dos la pregunta. Para ti, ¿qué tú haces bien de ese dominio, de entre todo? Una cosa que tú sientes que tú haces bien. Y número dos, ¿qué te dice la gente que tú debes mejorar en las presentaciones? Porque algo te dice, algo te dirán, Francis, tú hablas muy duro, no sé, mira, me gustaría que tú, no sé, dime primero para ti qué tú haces bien y segundo, ¿qué te dice la gente que deberías mejorar? Eh, Tu pregunta, estoy tratando de llevar mi memoria a los lugares donde normalmente recursos humanos le dejan una hojita de evaluación al interlocutor y por lo general me dejan saber eh, cómo estuvo el profe. Por lo general me ponen notas de 4 de 5 o 5 de 5 donde hacen comentarios en algunas palabras que no utilizo correctamente. Recuérdate que yo vivo en México, soy dominicano y aunque ya con 15 años aquí en México se me van algunas expresiones. Depende mucho el lugar donde esté dando la presentación, si es al norte, al sur, en el centro del país. Es donde más lo que más me han corregido es algunas pronunciaciones y o uso de algunas palabras, el léxico. Uh -huh. Eh, al cabo del tiempo, cada vez que me hacen una corrección o crítica, yo siempre le he tomado como crítica constructiva. Aun cuando haya sido en un tono agresivo, yo veo la parte positiva de corregirme.
en los lugares donde me han evaluado, me recuerdo una niña que esperó que todo el auditorio saliera al terminar y me llamó, y no recuerdo ahora la palabra que yo utilicé, y ella me dijo, fíjese que me fascinó su presentación, la entendí perfectamente, pero esta palabra creo que fue surtir, creo que fue la palabra surtir, que a ella no le pareció que era correcto en el contexto que la utilicé. Ella se detuvo, me habló a mí personalmente y yo hice la acotación de esa corrección. Siempre la utilicé, pero creo que ella, desde su punto de vista, no debió utilizarla, y sí la tomé, sí lo evalué. Tengo compañeros que me han visto algunas faltas ortográficas en la presentación, que a veces se te van. Siempre la he tomado como algo positivo. No hay nadie perfecto. Muy bien. Sí, me fascina cuando me corrigen porque te da un plus a la siguiente. Hay una expresión que uso mucho en mis presentaciones en este punto vamos a contestar preguntas sobre los hilos, en el caso que yo trabajo con los hilos de coser. Pero si hay alguna pregunta que yo no tenga respuesta, será una oportunidad para crecer ambas partes. Yo que voy a investigar la respuesta en el futuro y ustedes van a recibir esta respuesta de mi parte cuando yo la tengo investigada. Entonces yo siempre digo que cada pregunta que no tenemos una respuesta en el momento es una oportunidad de crecer tanto el que hace la pregunta como a mí, porque me va a dar la tarea de investigar, aprender algo que no sabía en el momento, y así yo aprendo en el camino y le enseño a la otra persona de su inquietud. Bien, es lo pues, que normalmente hago. Para ir cerrando ya, Francis, dime un poco precisamente del cierre de tu presentación. ¿Qué cosas tú haces para que el auditorio se lleve como un cierre que sea el mejor, que apoye a tu presentación? Tengo un slide, una diapositiva, donde dejo preguntas, aunque desde el inicio de la presentación yo digo que me detengan y me hagan la pregunta. Normalmente las preguntas se te olvidan en el camino si no se hacen en el momento, pero al final yo hago que el auditorio me haga preguntas. Eso es importante, hacer preguntas y que el auditorio quede satisfecho o satisficio, ¿verdad? O satisfacer al auditorio con mis respuestas. Y vuelve otra vez lo mismo. Si hay alguna que no dejan satisfecho a esta persona, empezamos a investigar. Esta es la parte más importante de la presentación, que la información que se trató de transferir, uno se asegure, digamos, que le ponga ese brochecito al final de que entendieron. En la última parte de pregunta, antes de cerrar y dar las gracias, porque este sí es el final, das las gracias por el tiempo que nos dieron, hay que decirle preguntas, porque necesito saber, si hay muchas preguntas, quiere decir que el camino no se explicó bien. Lo que sucede con las personas, y volviendo al miedo escénico, Tomás, es que mi experiencia es que mientras más personas hay en un auditorio, al final, cuando dejo la parte de preguntas, siempre, no es una sola vez, no, siempre se quedan 2 o 3 porque tienen miedo de preguntar delante de los demás compañeros. Y esta es un miedo escénico, le da miedo de que el compañero sepa que él no sabe. Eso es normal. Y mientras más grande es el auditorio, más personas se quedan al final para preguntar, aún dándole el tiempo de que pregunte. Le da miedo. A la gente le da miedo hablar en público. Aún sea una pregunta, le da miedo. Entonces sí, bueno, para cerrar, ya no tenemos más tiempo, Francis. Creo que ha sido muy enriquecedor lo que nos has comentado. Me gustaría, para ya terminar, que me digas alguna recomendación, algún consejo para las personas que están iniciando o que no se han atrevido a
tomar un puesto nuevo, a hacer lo que tú hiciste, de irte internacionalmente bueno, conquistar el mundo, Pinky. este, ¿qué gente que se ha detenido por no hablar en público, por no decir, por no alzar su voz, por no, simplemente por no tener miedo a expresarse? Dime algún consejo o alguna recomendación corta para cerrar. Siempre la primera vez va a dar miedo, es lo primero. Cuando te topas con buenos auditorios y profesionales, por lo general, y si tú tienes una buena intención profesional, son muy condescendientes contigo, no te va a pasar nada. Sí, al principio suda uno mucho, pero el auditorio técnico es muy condescendiente cuando sabes que tú dominas el tema. Aún estés asustado, si el auditorio se da cuenta que dominas el tema, eh, no tienes todo de tu lado. El detalle está cuando no dominas el tema, no dominas el tema y tienes miedo, ahí sí es un caos. Pero si el auditorio se da cuenta que dominas el tema, es el punto a tu lado y el miedo te lo puedes quedar, pero no va a pasar nada. ¿Qué recomiendo a una persona que vaya a hablar en público? Haga sus necesidades antes de hablar. Vaya al baño, se lave la cara, se lave las manos, se alinee la ropa, la vestimenta. No tiene que ser ropa nueva, pero tiene que estar alineada. Eso es algo muy, muy importante. El lado, si se apoya de audiovisuales, es muy importante con qué lado se siente mejor teniendo el audiovisual. Si al lado derecho o su lado izquierdo. Hay personas que trabajan mucho con el audiovisual a su izquierda, hay otras personas que trabajan con el audiovisual hacia la derecha. Eso te ayuda bastante en el día a día de tus presentaciones o en las presentaciones. Caminar, si no dominas al principio, si no dominas la tribuna, es mejor quedarse fijo, porque puedes cometer muchos errores. Y cuando cometes, te caes, tropiezas, puede haber uno que otro del auditorio que se ría y eso sí te puedes controlar. Es normal que se rían. Sí, sí, pero es mejor siempre la parte de a qué lado quieres tu proyección, si a la derecha o izquierda, eso ayuda bastante. Yo en mi caso particular la uso mucho derecha, que esté a mi derecha. A mí me fascina tener la derecha. Le hago las dos, pero cómo me siento más cómodo en el auditorio. Perfecto. Lo que es eso y que esté que el auditorio esté en forma de herradura o en U, como le quieras llamar, eso me siento súper cómodo. Perfecto. Pero en las presentaciones no todos los auditorios son iguales. Yo he tenido auditorios todos de pie por una u otra razón. He tenido auditorios de pie y he tenido auditorios donde la persona más cercana está a unos 6 metros. Eso me hace sentir incómodo a mí. Me gusta tener la gente más de cerca. En mi caso particular, me gusta tener la gente cerca. Cuando el auditorio está lejos de mí, me hace sentir incómodo. Entonces, cuando tienes presentaciones de auditorios muy grandes, sí, en mi caso, me gusta estar detrás del lambón, ¿se te llama? Sí, lambón. Se llama lambón, ¿no? Bueno, no sé, el podio. Bueno, perfecto. Podio, lambón, se llama lambón. Ah, bueno, ya tú sabes, ya tú viste, si yo vengo y digo esa palabra aquí, ya tú sabes lo que puede pasar. Claro, te entiendo, pero sí se llama lambón, es ahí donde... Entiendo, es una cuestión cultural. Recuerdo una vez en una presentación que mencioné la palabra funda, y aquí funda no tiene nada que ver. Bueno. Aquí hay que mencionar bolsa, por ejemplo, en Dominicana bolsa, pues es otro contexto, y bueno, y así nos vamos. Por ahí nos vamos. Bueno, Francis, muchas gracias por tu tiempo. Sin duda que nos hemos quedado con hambre de seguir conversando contigo. Te voy a citar nueva vez para que hablemos más de la presentación en sí. Ya no tengo más tiempo, así que nos tenemos que despedir. Muchas gracias. Gracias. La gente puede ver esta presentación esta entrevista por YouTube. También por Instagram, @liderazgo101.net RD. Hasta la próxima. Chao.